¿Alguna vez alguien te hizo una promesa y te falló por completo? Ven y quédate 10 minutos conmigo y juntos veamos por qué es que suceden estas cosas, el porqué de las promesas rotas o incluso el porqué de las promesas cumplidas. Y estamos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 12 al 21. Y esto lo estamos llevando a la par en nuestra iglesia, donde estamos viendo la serie Y yo dije, quiero ser el rey, donde estamos viendo cómo los reyes de Israel, los primeros reyes de Israel, de alguna manera su corazón, que no estaba tan alineado con Dios, tomaron ciertas decisiones, que esas decisiones tuvieron grandes consecuencias. Y el día de hoy nos vamos a estacionar un poco en el capítulo 8, versículo 12 al 21, que es una oración hermosa, que es en este inter, cuando se está ya dedicando el templo, se terminó de construir el templo, que David primeramente había querido hacer, pero Dios le dijo que no, y Salomón su hijo por fin lo pudo hacer. Y aquí es donde vamos a seguir leyendo esta oración. El capítulo, Primera de Reyes 8, 12, 21 dice así. Entonces Salomón dijo: Tú, Señor, has dicho que vives en la oscuridad, pero yo te he construido un templo para que lo habites, un lugar donde vivas para siempre. Luego el rey se volvió de frente a toda la comunidad israelita que estaba de pie y la bendijo, diciendo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha cumplido lo que prometió a David, mi padre, cuando le dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no había escogido yo ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para que en ella se construyera un templo donde residiera mi nombre, donde estuviera mi nombre. Pero escogí a David para que gobernara a mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo el deseo de construir un templo en honor del Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el Señor dijo: Haces bien en querer construirme un templo, pero no serás tú quien lo construya, sino el hijo que tendrás. Él será quien me construya el templo. Pues bien, el Señor ha cumplido su promesa, el Señor es fiel. Tal como dijo, yo he tomado el lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, y he construido un templo al Señor, el Dios de Israel. Además, he destinado en el lugar para el arca, donde está la alianza que el Señor hizo con nuestros antepasados cuando los sacó de Egipto. Y algo que quiero destacar en primer lugar es cómo Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas a lo largo de toda la Biblia, desde Abraham, Isaac, Jacob. Pero ahorita con David, con Salomón, ya estamos viendo la promesa hecha a David ya con más forma. Entonces, Salomón en estos versículos reflexiona sobre cómo Dios escogió a David para liderar a Israel y cómo él deseaba construir el templo. Pero aunque David no pudo construir el templo, Dios cumplió su promesa a través de su hijo Salomón. Entonces, algo que aquí tenemos que ver y destacar y aprender es que Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito para cada generación. Dios tuvo un plan y un propósito para David en su tiempo, para algo que quería hacer Dios mismo. Pero ahora con Salomón hay dentro del mismo plan, pero hay otro propósito para Salomón. ¿Por qué David no pudo construir ahora? ¿Por qué Salomón sí? Es el plan de Dios. Pero lo que tú tienes que entender es que a pesar de cada situación, la obra continúa. El reino de Dios continúa y se extiende a pesar de nuestras limitaciones y fallas, como lo tuvo David. Y como vamos viendo y estamos viendo también la vida de Salomón, la palabra de Dios, la promesa de Dios no falla. Dios es fiel a su palabra. Y esto es algo que quiero destacar en primer lugar. Dios es fiel a su palabra. Es una fidelidad inquebrantable como estaba diciendo. En cada etapa de la historia, Dios demuestra su fidelidad hacia su pueblo. Y aquí lo dice, desde la liberación de Egipto, vemos cómo Dios ha cuidado a su pueblo y cómo Él les dio a través del tabernáculo su presencia. Pero ahora Dios ha cumplido otra promesa, que es el templo. Entonces, esta fidelidad nos da la confianza en Dios para nuestras propias vidas, sabiendo que Él nunca nos abandonará. Y aquí es algo que quiero tocar. ¿Cómo iniciaba? Porque es que muchas veces nosotros llegamos a romper promesas, llegamos a romper palabras, cosas que nosotros dijimos que íbamos a hacer,
pero que al final no hicimos. Y la diferencia entre Dios y nosotros es abismal, porque nosotros somos humanos. Y dentro de nuestra humanidad pecaminosa hay pecado. Nuestras decisiones también son salpicadas por el pecado. Por eso es que vas a leer luego a Pablo diciendo, lo bueno que quiero hacer no lo hago, y lo malo que no debo hacer es lo que estoy haciendo. Y esto pasa a nosotros como humanos. Tan solo ponte a pensar, ¿cuántas promesas tú como hijo no le has cumplido a tu padre, a tu madre? ¿Cuántas promesas tú como trabajador que le hiciste a tu jefe o a tus propios colaboradores no has cumplido? O incluso tu jefe, ¿cuántas promesas has hecho a tus trabajadores y no has cumplido? ¿Cuántas promesas has hecho en tu familia de te voy a ayudar y que al final no te ayude? De que yo voy a barrer esto y al final no lo barrí. De que yo voy a hacer esto y al final no lo hice. Solamente ponte a pensar en cada ámbito de tu vida. ¿Cuántas promesas al día de hoy no hemos cumplido? Porque somos humanos y hay pecado. Y mientras más nos involucramos, mientras más nos acercamos a Cristo Jesús, Él empieza su obra transformadora y Él empieza a limpiarnos. Y la idea es que nos parecemos cada vez más a Él. Entonces la luz de Jesús ahora brilla a través de nosotros. Y por eso es que a veces, pues, nuestras obras o las acciones que hacemos van remarcando más a Jesús, y es la forma en que nosotros podemos ir poco a poco cumplir también con nuestra palabra, porque es parte de lo que se espera de un buen cristiano, ¿no? Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar es esto. Yo creo que todos los humanos tenemos la necesidad de esperanza. Y mi pregunta para ti sería, yo soy cristiano y mi esperanza está en Cristo Jesús. ¿En quién tienes tu esperanza? Si es en ti mismo, si es en otra persona, al final del día, como estaba hablando, son humanos y van a fallar tarde o temprano. Pero si tu esperanza está en Dios, en Cristo Jesús, Él es fiel a su palabra, Él es fiel a su promesa, y Él no fallará. Él nunca te va a fallar. Nosotros te podemos fallar, yo, Fer, te puedo fallar, el pastor te puede fallar, pero Dios no fallará. Y es lo que vemos aquí, como Él fue fiel a su palabra. Y quiero terminar con esto, que es lo que más me encanta de este capítulo. También no nada más fue la promesa de su palabra, de que iba a cumplir su palabra, sino ahora estamos viendo la promesa de su presencia. No es que antes no estuviera la presencia de Dios en el pueblo, pero si tú lees el Antiguo Testamento, ves que primero bajaba cierto tiempo con Moisés, luego en el santuario estaba el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Luego ves cosas como el efod, donde la gente iba y preguntaba. Pero ahora hay un templo. Ahora hay un templo, el templo de Dios. Y Salomón reconoce que Dios había prometido habitar en medio de su pueblo. El templo es la manifestación física de esta promesa. De hecho, el templo es una representación gráfica del Edén, de cómo Dios se movía y caminaba entre Adán y Eva, cómo su presencia habitaba en todo el Edén. Entonces, el templo ahora es una manifestación física de la presencia de Dios. Entonces, esta promesa no solo implica la presencia de Dios física en su pueblo, en Israel, en la ciudad de David, en Jerusalén, sino que también implica su compromiso de estar con su pueblo en todas las circunstancias. Y esto quiebra por completo todo, porque ahora tenían de alguna manera la presencia de Dios física ahí. Su presencia iba a estar allí en medio de ellos, con ellos. Entonces también está la promesa de su presencia en este capítulo. Y ahora en Cristo Jesús, si tú quisieras experimentar la presencia de Dios en tu vida, y de alguna manera yo creo que aunque no seas cristiano, aunque seas católico, aunque seas creyente nada más, yo creo que absolutamente todos de alguna manera intrínsecamente buscamos la presencia de Dios. Buscamos la presencia de ese ser supremo que es Dios. Y te digo un secreto,
la única manera y la única forma para que tú puedas experimentar esa presencia de Dios es a través de Cristo Jesús. En estos versículos nosotros leemos que ahora el templo era la forma en que Dios se iba a acercar a su pueblo, a Israel, porque ahí iba a habitar su presencia. Pero ahora no es así. Ahora es a través de Cristo Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si te gustaría experimentar la presencia de Dios como lo van a empezar a experimentar los israelitas a través del templo, ven a Cristo Jesús. Es la única manera que tú lo vas a poder hacer. Entonces, recapitulando, dos cosas que podemos entender y podemos aprender es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel también a su presencia. Y Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No lo digo yo, lo dice su palabra también. Me gustaría que pudiéramos terminar orando y que juntos pudiéramos hacer hacer estas palabras parte de nuestra vida. Que podamos entender que Dios es fiel a su palabra. Y también Dios es fiel a su presencia con nosotros. ¿Por qué no oramos y terminamos esto? Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú eres muy bueno, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres fiel a tus promesas a pesar de que nosotros no seamos fieles, Señor. Gracias porque tú nos amas a pesar de que nuestras acciones y nuestros pensamientos digan que no te amamos, Señor. Gracias porque tú no te mueves en base a lo que nosotros hacemos o nuestros méritos, porque si no estuviéramos perdidos. Y sobre todo, gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque tú nos acompañas cuando estamos en Cristo Jesús. Padre, pongo la vida de cada uno de los que estamos escuchándote. Y gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo bueno que tú eres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y nos vemos el día de mañana para otro devocional. Que tengan un buen día.